El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, primer domingo de Cuaresma, queridos hermanos, y el Evangelio de San Marcos, de manera brevísima, nos ha relatado las tentaciones de Cristo. A diferencia de los dos evangelistas, San Mateo y San Lucas, San Marcos dice lacónicamente: el Espíritu empujó a Jesús al desierto y se quedó 40 días dejándose tentar por Satanás. Pero no describe las tres famosas tentaciones. San Marcos es bastante breve y por otra parte es muy lacónico, es muy como expresivo. Y dice aquí que después del bautismo, que es la escena que precede a este relato, dice que el Espíritu Santo empujó. Fíjate, empujar, entendemos en español lo que significa empujar a alguien y empujarlo al desierto para ser tentado por el diablo. Estas tentaciones de Cristo son misteriosas. Entenderlas, queridos hermanos, eso del todo no se puede entender. Pero para nosotros siempre tiene carácter de ejemplo, de modelo. Es decir, aquí nos está enseñando el Señor: tú vas a ser tentado por el diablo. Esta es la primera enseñanza. Dios va a permitir que tú seas tentado por el diablo. Jesús es modelo de vida cristiana, el gran modelo, y aquí el gran modelo es tentado. De manera distinta a nosotros, pero es tentado. Y aquí nos dice: para llegar a la salvación, tú vas a ser tentado por el diablo. Tentación es provocar a alguien, a algo, y medir su calidad. La tentación, queridos hermanos, es la ocasión para medir el nivel de Espíritu Santo en cada uno. El nivel de fidelidad a Dios. Como un metal, se le prueba su dureza cuando el herrero le golpea, cuando está caliente, está al rojo vivo, golpea y golpea para ver qué dureza tiene. El oro se prueba en el crisol, también dice la Biblia. Si el hombre también es probado, es puesto de manifiesto su nivel en la prueba. El fuego lo que quema, según se le resiste, va probando. Es papel, es madera, es metal, o es plástico, o es paja. Este es el sentido de toda prueba, toda tentación. La tentación en sí misma no es mala. Lo que nos hace malo es el caer en la tentación, el pecado. Y la tentación, ya sabemos, el mismo Jesús nos enseña a pedir todos los días: Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, no nos dejes, va a haber tentación, luego no nos dejes.
¿Por qué hay tentación? ¿Por qué Dios lo permite? Queridos hermanos, hay muchas razones, pero en el fondo también es algo misterioso. Después del pecado original, de alguna manera el demonio tiene cierto dominio sobre nosotros. También dentro de nosotros está la inclinación al pecado. Está la inclinación al pecado. Y la tentación, queridos hermanos, muchas veces hará presa de nosotros y nos hace caer. Este es el drama de toda la humanidad. Por eso la primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis habla de Noé, una alianza que hace Dios. El pueblo había caído en tremendas tentaciones, tanto así que Dios se cansa y decide el diluvio y arrasa con todo. Pero ven, aquí está. El pueblo es infiel, Dios hace una corrección enérgica, pero renueva su alianza. Es decir, que Dios no se cansa, queridos hermanos, de perdonar. Dios quiere construir nuevamente el mundo. Y aquí hay una alianza. Luego habrá otra alianza también. Va a renovar hasta la definitiva alianza con Jesucristo. Precisamente la alianza con Noé es emblemática porque la alianza que va a hacer Dios, la alianza definitiva con su iglesia, es sobre todo en Jesucristo. Y Jesucristo a nosotros nos hace la alianza personal y la alianza con toda la iglesia en el agua del bautismo. Con el bautismo, para cada uno de nosotros ha llegado la alianza definitiva. Dios ya no se va de nuestro lado. Ya es la sangre de Cristo la última alianza. Y por eso nosotros podemos renovarla en los sacramentos, sobre todo para nosotros en la confesión, que Dios nos perdona. Sabe que somos débiles y caemos muchas veces en la tentación y Dios nos perdona. Por eso la advertencia de Jesús en sus tentaciones es decirnos cuidado con el diablo, que el diablo te conoce y te va a coger en tus puntos débiles. Sabe. La gran tentación, queridos hermanos, del diablo es precisamente lo opuesto a Jesucristo. Jesucristo aquí va a ser puesto a prueba en fidelidad, como Adán y Eva. Dios le dijo no una cosa, sí de lo otro, o sea, no tomes del árbol del bien y del mal. Y aquí nuevamente el demonio va a tentarle de la misma manera a Jesucristo, pero con otra versión. Le va a decir, tú Jesús, decide por ti mismo. Es lo mismo. Adán y Eva era lo mismo. Decide por ti. No tengas en cuenta la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, también en este tiempo social que vivimos, es importante que veamos también, todo cristiano tiene la gran obligación de discernir los medios de comunicación, los que llevan la cultura en las universidades. ¿Qué medios de comunicación escoges para formarte? Los que tienen a Dios, ¿y en qué medida? Programas que estén empapados del mensaje de Dios. Universidades, que sea la más económica, que sea la más cara, no es el criterio, es un criterio también, a veces no hay más remedio, pero ¿cuántas universidades están plagadas de filosofías que combaten incluso a Dios? ¿Y cuántos muchachos pierden el mayor tesoro, que es su fe, en universidades? ¿No? Lo mismo digamos en partidos políticos.
que ya sus consignas son totalmente opuestas a los 10 mandamientos, sino por lo menos a unos cuantos. ¿Ve? Y entonces, claro, fíjate, ¿qué es lo que está pasando? En general, queridos hermanos, nuestro mundo tiene esta tentación, hacer de la sociedad sin Dios, sin sus mandamientos, sino construirse nuevos mandamientos. Es la tentación de todas las, hoy por hoy, la gran tentación, la ideología de género, que es un no a la familia, papá, mamá, hijos, es un no a la sexualidad natural, sino a lo que te puedas inventar, y ya estamos dando pasos, fíjate, no a cuidar de los enfermos. No. Es un no en el fondo todo esto es un no a la ley de Dios, que te dice no mates. Y se mata en el aborto, en la eutanasia, de una manera muy camuflada. Y no solo aquí está la tentación, están en todas las naciones. El demonio tienta a hacer la vida como si Dios no existiese. Por eso les toca a ustedes ver a quién van a apoyar con sus... incluso si matriculan a sus hijos en universidades, qué programas de medios de comunicación sintonizas, a qué partidos políticos estás apoyando, a quién estás apoyando. Es la gran tentación. Por eso, fíjate, a Jesús, que es humanamente un genio, tiene tremendas tentaciones famosísimas, ¿no? Las 3 concupiscencias, que lo que quiere decir con eso también es que va a dar el demonio en el punto clave, sabe de qué pie cojeamos, sabe. Y fíjate, muchas veces, queridos hermanos, aquí está la otra enseñanza clave, Dios permite, e incluso aquí dice empujó a Jesús para ser tentado, lo llevó al desierto. ¿Saben? La tentación es sentir toda nuestra debilidad. Uno es débil, qué sé yo, a la paciencia, otro es débil a la lujuria, otro es débil a la pereza, otro es débil al dinero, otro es débil a la lengua, etc. ¿Bien? Todos tenemos ciertas debilidades, el demonio lo sabe y por ahí tienta. Y cuando uno, queridos hermanos, se siente débil, tremenda tentación, da ganas de tirar la toalla y no seguir. Pero precisamente, y fíjate, eso es desierto, cuando uno experimenta su debilidad. Y esta expresión del desierto, el verse así sin fuerzas, Jesús nos dice, vas a verte sin fuerzas, cuidado cristiano, como yo te vas a sentir sin fuerzas. El desierto es eso, sentirte sin fuerzas. Y ver que el demonio, la tentación, es un gigante que te quiere aplastar y te quiere triturar y sobre todo llenarte de pecado, hundirte en esta vida, en la desgracia, y en la otra llevarte al infierno. Entonces, esa es la tentación. Y aquí nos dice Jesús cómo podemos vencerlo. Precisamente en el momento en que somos más débiles, en el desierto. Fíjate qué maravilla este Evangelio, en el desierto. ¿Cómo se le vence en el desierto? Jesús va a vencer en la debilidad al demonio porque Él está lleno del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Tú vas a vencer, no porque tú puedas, sino porque la sangre de Cristo, queridos hermanos, que se nos da eminentemente en los sacramentos, en la oración, el Espíritu Santo va a vencer en ti. No temas al demonio, sino más bien llénate
del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, queridos hermanos, que su fuerza hace capaz de vencer toda tentación. ¿Cuántos han caído en la tentación? Nosotros también podemos caer. Podemos caer, pero más es, aquí está la oferta de Jesús, es más la fuerza del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena, todo lo demás es nada. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ella recuerda que era una mujer desprendida, era tremendamente pobre. Y una vez le mostraron un cofre lleno de joyas. Una señora le mostró mostrándole unas cosas muy hermosas. Y la santa, por respeto, accedió a ver las joyas de esta señora. Y entonces, luego la santa habla a sus hijas y les dice: yo no sé cómo es que la gente se entusiasma por unas piedritas que brillan un poco más. Para Santa Teresa de Jesús, que está llena del Espíritu Santo, esos adornos, joyas que podían valer miles de soles, para ella es unas piedritas que brillan un poco más. No le apetecía tener. Fíjate, es que es esta la dinámica que aquí el Señor nos quiere decir. Llénate del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que incluso cuando te presente la tentación será quien venza en ti. Todos van a ser tentados. Fíjate, esto ya es prepararnos para la lucha. Para esto, queridos hermanos, siempre hay que tener en cuenta los consejos clásicos, para que vean que no es solamente una opinión mía. Para terminar, les leo consejos de un autor espiritual para vencer toda tentación. Decía este autor: no olvides, amigo mío, que necesitas de armas para vencer esta batalla espiritual. Y dice, y que tus armas han de ser antes, fíjate, oración continua. La oración. Siempre orar, es el consejo también de Jesús. Velad y orad para no caer en la tentación. Sinceridad y franqueza con tu director espiritual. La confesión también, ahí está incluida. Buscar un director espiritual, porque el demonio te va a tentar de manera muy particular. Decir con sencillez de niño, contar todo lo que pasa. Tercero, la Santísima Eucaristía y el sacramento de la penitencia. No se puede separar. Pidamos al Señor que también podamos acceder a la Eucaristía y a la confesión. Que este tiempo de restricciones se termine y ojalá que nos siga. Un generoso espíritu de cristiana mortificación, es decir, espíritu de sacrificio. Huye de las ocasiones y evite el ocio. No estar ocioso y evitar las ocasiones, es decir, no te acerques al peligro. Eres gasolina, no te acerques al fuego, te vas a incendiar. Aléjate del peligro, aléjate de aquello que sabes te puede hacer pecar ciertamente. Humildad de corazón, humildad. ¿Por qué lo pone al final? Porque, queridos hermanos, la tentación a veces la vencemos, a veces nos vence. Pero la humildad vence todo. La humildad de reconocerse débil, secreto de todos los santos. Humildad, humildad. Dios siempre acoge al humilde. Dios sabe de nuestro barro, que a veces caemos. Si con humildad acudimos a Él, y hemos caído en una tentación,
el demonio que busca, primero, hacerte pecar y después del pecado, a desanimarte. No le dejes entrar. No le dejes entrar más. Una tierna, dice ya para terminar, y filial devoción a la Santísima Virgen. Tierna y filial a la Virgen, Nuestra Señora, consuelo de los afligidos. La tentación aflige, queridos hermanos, pone mal, peor si uno cae en él. Pero ahí está María, nuestra Madre. Acudamos a ella para no caer en la tentación. Que así sea.